Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio, porque nadie lo dijo, en nuestra estación Caldero Radio. Lunes 4 de septiembre a la 1:05 y tenemos invitadas en el estudio. Yolanda ahora se nos escapó, pero bueno, estamos muy completos aquí en el estudio. Muchísimas gracias por venir, bienvenidas. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología en Instagram. Y bueno, la de Caldero ya saben que está en YouTube, en Instagram, en Facebook y también estamos por ahí en Spotify para que nos busquen. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, Es que me están pidiendo algo aquí. sí, sí, te escuchamos bien. Ok, voy a girar, no se mareen. Ándale, perfecto. Ahí estamos, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Pues bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias a las invitadas que están por ahí. Gracias por acompañarnos, por estar en este espacio que, bueno, lo tenemos cada lunes a la 1 y que pues justo lo que pretende es que hablemos acerca de salud mental y muchas veces lo hacemos a través del teatro. Así que tuvimos la oportunidad de ver esta maravillosa puesta en escena que sin duda nos hace reflexionar y ojalá, como dicen en algún punto, pues nunca nos acostumbremos a esto, ¿no? Que está sucediendo en nuestro país. Y al final teníamos en el calendario que solamente iba a venir Darling, que está aquí con nosotros, que es quien escribió la obra y es quien actúa la obra, pero tuvimos la grandiosa suerte que nos acompaña también la productora que se llama Zoe. Y entonces, bueno, pues tendremos más todavía de dónde, hilo de dónde jalar, porque sí es una obra que creo que es muy impactante y es muy conmovedora y dura y un poco de todo, ¿no? ¿Quieres hablar un poquito de eso, Yolanda? Te mandaron por ahí, creo que una sinopsis, ¿no? Sí, la verdad es que sí la tengo, pero pues no la puedo ver porque tengo que estar en horizontal y no lo puedo ver. Me encantaría, pero no la puedo girar y Y no pues sé bueno, si tú la tengas por ahí, pero bueno, si no, la buscamos en un ratito, pero podemos ir empezando si quieres. sí, yo te la envío. Creo que pues queríamos al principio hablar un poco en general de lo que pretende con este colectivo que a mí me gustaría que nos hablaran, ¿no? Cómo surge la idea de esta puesta en escena. Y básicamente es como el relato Uh -huh. de cómo este proyecto va surgiendo. Ahorita de todos modos te lo envío. Vale. Uh -huh. Bueno, pues Quien quiera empezar, ahora sí que. yo ya tomé la palabra. Eh, pues el colectivo surge en 2000, se consolida en 2018, pero nosotros comenzamos a trabajar en 2017. Ok. Específicamente, yo estaba muy interesada en los temas sobre género, o sea, todo lo que estaba como sucediendo muchísimo, con mucha fuerza en la Ciudad de México, Uh ¿no? -huh. Pues por la propia experiencia de vida y demás, como ustedes lo vieron en la obra, pues crecí rodeada de mujeres en contextos en donde la violencia siempre fue como algo que estuvo presente desde muy chica, ¿no? Ok. Y luego cuando pues fui creciendo y llegué a los espacios escolares, ¿no? Como específicamente a la ciudad, pues me daba cuenta que las formas de hablar de estos temas, ¿no? De discriminación, de violencia de género, de Uh -huh. violencia sistémica, pues en la ciudad era una cosa que hay foros en todos lados, ¿no? En todos lados se habla de esto, pero en comunidades como la mía, en Oaxaca, pues no, o sea, no hay este diálogo, ¿no? Entonces, digamos que a mí me pasaba que entre este lugar de donde provengo, ¿no? Donde crecí y este otro en donde ahora vivo, y que además yo nací aquí en la Ciudad de México, pero crecí en Oaxaca porque Ok. mi familia materna es de allá. Entonces digamos que tengo, o sea, como que hubo un punto de mi vida en una división en el corazón de, o sea, no de dónde pertenezco, sino cómo me vinculo con estos dos lugares que son Claro. absolutamente importantes para mí, ¿no? Y completamente distintos en muchísimas cosas, ¿no? O sea, sí es el mismo país, pero Sí, eso es del mismo país, pero es otro país, es otro ¿no? país, exacto. Exacto, y entonces digamos que a partir de esa inquietud comencé a investigar sobre feminicidios, ¿no? Ok. O sea, además, justo me parecía muy importante pensar en la palabra feminicidio, Uh -huh. ¿no?
porque es un término que no tiene tantos años, tendrá como 15 años que se usa a nivel legislativo la tipificación de este crimen de odio en contra de la mujer por ser mujer. Es una cosa que también legislativamente no tiene tantos años y que hay muchos huecos con respecto a cómo entenderlo, ¿no? Y eso me pasaba, o sea, como ese lugar me conectaba a mi pueblo y decir, es que acá ocurre el feminicidio muchísimo, pero se sigue pensando y se sigue diciendo como crimen pasional, como la mató su marido, como que algo, otra mujer más que muere, ¿no? Y bueno, a partir como de esos contextos y específicamente un feminicidio en CU, que fue así. ¿Tú estabas en ese momento estudiando en CU? Yo estaba trabajando en el carro de comedias de la UNAM de CU y había estudiado antes letras inglesas, entonces digamos que las facultades cercanas eran espacios pues comunes, ¿no? De habitarlos. Entonces digamos que eso me impactó de una manera así escandalosa, o sea, como que en mi cabeza, por supuesto que ya sabía que habían pasado cosas, ¿no? Pero era, ¿cómo es posible que en una universidad, ¿no? En la UNAM, un día aparezca un cuerpo? Claro. O sea, me parecía impensable. Y luego, o sea, lo digo y se me sigue poniendo chinita la piel porque de verdad, o sea, yo pensaba a qué nivel de deshumanización hemos llegado. Y por supuesto que lo que está muy fuerte es que haya ocurrido en una universidad, que los cuerpos sean encontrados así, es decir, tienen un mensaje, ¿no? O sea, hay una cosa que quieren decir desde el crimen, desde el odio. Y creo que ese impacto motivó a que como muchas personas, muchas mujeres en el país y en muchos lados comenzáramos a trabajar, pues investigando, ¿no? O sea, no solo leyendo y viendo qué, sino tomando acción. Y en este caso, para mí particularmente, que convoqué a los creadores de la pieza, era importante decirles, bueno, yo me vinculo desde este lugar, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo se vinculan con esta violencia que nos afecta, ¿no? Y entonces llego yo a Atzin, que es nuestra artista multimedia, y ella decía, bueno, yo también estoy trabajando sobre una pieza de feminicidio con otro colectivo argentino, y hemos investigado esto, o sea, como que se fue bifurcando. Leticia Olvera, yo la conocí en una cosa de performance, y ella hace la iluminación y es asesora del espacio escénico, y entonces me decía, mira, yo, a mí no me vincula sobre el feminicidio, pero estoy pensando en este tema que tiene muchísimo más que ver con la violencia sistémica, porque me interesa esto y esto. Alejandro, que es el coreógrafo, él en ese entonces trabajó de la mano conmigo creando la pieza, o sea, como organizando desde la producción, ¿no? O sea, como de buscar un espacio para ensayar, y ensayar era más bien como para probar en el cuerpo qué cosas podríamos hacer, ¿no? O sea, es decir, a nivel corporal, coreográfico, como, no qué coreografía, sino cómo ese impacto específicamente trabajábamos, cómo el miedo repercute en los cuerpos de las personas, ¿no? Entonces empezamos a hacer una investigación de fotografías ¿no? En donde veíamos imágenes de diferentes partes del mundo en contextos de guerra, en contextos de violencia, en muchos contextos, y a partir de esos cuerpos empezábamos a explorar en los nuestros, ¿no? Y al final se une Yunani Uskanga, muy recientemente, como hace 2 años, haciendo la música. Yunani fue mi alumno en un CEDART, que ahí doy clase, y un día fue a ver la pieza, porque además esta pieza se ha presentado la primera vez en el Centro Cultural de España, luego en el Centro de Artes Vivas, y se ha presentado en diferentes lados, pero casi siempre han sido en espacios particulares. Nos presentamos en una casa de cultura en Pantitlán, que es en donde yo vivo, y pues es una perrera al mismo tiempo, ¿no? Entonces en esa perrera trabajamos con personas de la comunidad, y bueno, el caso es que así fuimos juntando gente. Zoe, que se integró hace como 1 año más o menos a la producción de Broken, y así se ha ido formando, ¿no? Colectivo. Ajá. ¿Querías decir algo, Yolanda? ¿Te oí o estoy ya alucinando? No, la verdad estoy escuchando. Digo, sí tengo como muchas preguntas, pero las estoy escuchando. Sí, digamos que a grandes rasgos, es que es muy largo, o sea, justo también parte de cerrar el proyecto, o sea, me voy hacia otro lado, pero para regresar. Conversando, para regresar. O sea, justo cerrar el proyecto tiene que ver con que es importante decir que nunca hemos lucrado con estos temas, ¿no? O sea, es importantísimo decirlo, es decir, o sea, estamos ahora en un foro en donde se cobra un boleto, pero es importante decirle a la gente, ¿no? Que de esas entradas que en realidad nosotros nos las hemos pasado como diciendo 2 por 1, te va una cortesía, es decir,
nunca pensamos este proyecto como una obra que fuera taquilla y que nos fuera a dar dinero para irnos a, no sé, ¿no? Es decir, nunca ha sucedido. Y creo que eso es importante porque se ha vuelto un proyecto sustentable en donde lo económico surge no de la obra, sino de otras actividades que hacemos en el afuera, pero que se vinculan con la misma obra, ¿no? O sea, es decir, no, o sea, comenzamos investigaciones a partir de trabajo de género y entonces yo me especialicé en derechos humanos y entonces tengo, ¿no? Como un trabajo que me vincula hacia allá y que económicamente me sustenta. Y lo digo porque es importante también mencionar, ¿no? Que éticamente estos temas, y por supuesto que cuando hablamos de casos muy particulares de chicas que tienen familias, ¿no? Que, ¿no? De pronto podría sentirse como, claro, estamos utilizando como un caso para monetizar el dolor, y para nada, es todo lo contrario, ¿no? O sea, justo... Es más bien concientización. Exactamente, y es una apuesta del colectivo en todos los sentidos, porque vaya, lo que se usa en la función, o sea, todo lo que a nivel técnico, producción se requiere, y aquí está la productora y lo sabe, es muchísimo en comparación de lo que pudiéramos obtener. De hecho, creo que no hemos tenido ni siquiera 10 funciones, porque también nos resistimos a que fuera una cosa que se produjera, como a destajo, ¿no? Como tengo funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Era como, esto es imposible de hacerse así, porque energéticamente en el lugar en el que nos colocamos todo el equipo de trabajo es insostenible. Es insostenible, y además, o sea, termina la obra y de verdad nos cuesta varios días recuperarnos, porque es, o sea, regresar a los datos, a recordar cómo pasó esto, ¿no? A tener en mente muchas cosas que nos han ido doliendo a partir del proceso y que son de la propia vida, ¿no? Claro. Entonces, lo pensamos como un homenaje, ¿no? O sea, y en este sentido, pues, este homenaje pretende... ¿no? Como generar esta conciencia, no conciencia, es que tampoco creo que podamos generar conciencia, porque vaya, es una cosa tremenda, pero sí generar una convivencia, ¿no? Es decir, ese momento en el que tú vas y observas esta pieza y hay algo que estoy segura que nos conecta en ese momento de ese ritual que ocurre, ¿no? Y es a partir de ahí donde nosotros encontramos como la riqueza del proyecto, ¿no? O sea, como en este acontecimiento casi único que pasa. Ahora, lo que veníamos platicando Yolanda y yo, porque fuimos juntas a ver la obra la semana pasada, y veníamos de regreso a nuestras casas platicando un poco, ¿no? Y entonces hablábamos que, afortunado o desafortunadamente, yo creo que afortunada, estos temas están cada vez más afuera, ¿no? En teatro, en películas, ¿no? O sea, como que la gente poco a poco ha ido recibiendo un poco mejor la información, ¿no? O sea, también se han atrevido porque es lo que dices, ¿no? En algún punto hayas vivido algo así o no hayas vivido algo así, conecta contigo, cuando menos en nuestros casos particulares, en el simple hecho de ser mujer, ¿no? O sea, conozcas a alguien, no conozcas a alguien, y pueden ser desde violencias, pues muy normalizadas, ¿no? Hasta los casos tan graves como un feminicidio, ¿no? En una universidad que se supone que la gente tiene que ir segura y tranquila a estudiar, ¿no? Entonces, como que veníamos platicando un poco de esto y decíamos que tristemente en este país, de alguna u otra forma, las mujeres estamos secuestradas, ¿no? O sea, tenemos muy poca libertad, o sea, parece que no, pero tenemos muy poca libertad. Y creo que estas puestas en escena, aunque también veníamos platicando que tiene demasiados estímulos, ¿no? Es como un... Es multisensorial, o sea, es la parte olfativa, pero la parte visual, pero la parte auditiva, pero no, o sea, entonces es como una recarga de los sentidos que te lleva pues a una experiencia mucho más profunda, me parece, ¿no? Entonces, como que hablábamos que también, al no ser una obra como con un guión, ¿no? Y queda mucho a la interpretación. Hay tanta simbología también que da mucho pie a interpretar como, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto yo? Y no sé si desde algún punto esa es la intención, desde donde yo me conecto con la obra. Sí, es completamente la intención. O sea, justo Zoé después, ahora pensando en el texto, me acompañó asesorándome muchísimo en cómo configurar, digamos, un texto final, ¿no? Como un... Bueno, hasta acá, ¿no? Pero siempre trabajamos a partir de escaletas, es decir, cosas que íbamos pensando y que tenían que ver con, por supuesto, con signos y con símbolos y con ideas, con abstracciones, pero que también el colectivo decidió nunca poner como
como ahí, ¿no? Textual. Así, textual, ¿no? De esto, fíjate que es, y te voy a nombrar a la persona, sino que también por mucho respeto a las víctimas, a la gente que compartió durante los años testimonios y cosas, decidimos como mantener, digamos, cerrado a un acontecimiento lo que iba ocurriendo y dejarle al espectador la otra parte, ¿no? La de, bueno, siéntelo, porque como tú dices, es una obra que es imposible que no la sientas de alguna manera, y haz tu propio trabajo de interpretación de esto, ¿no? Porque el otro día un chico nos escribía en Instagram y decía ritual, memoria, y luego decía fiesta y nos preguntaban, ¿no? Y decía, está cabrón pensar que también esta posibilidad de mirar la tragedia desde la fiesta es una forma también de, a ver, ¿cómo me enfrento a esto? Y eso, por ejemplo, es absolutamente oaxaqueño, ¿no? O sea, en mi pueblo, mi hermana murió hace 2 años durante la pandemia, y también tiene que, o sea, es un ritual que le hacemos también a ella, ¿no? En la obra. Y cuando llegamos a Oaxaca, porque murió acá y la trasladamos, cuando llegamos a las huertas había una fiesta. O sea, ya estaban tocando los músicos, ¿no? Ya había muchas señoras haciendo cosas, es decir, llegó el cuerpo y bueno, la historia es larga también, se vincula con esto, tiene que ver con lo necropolítico también, pero hay una como fuerza de las y los oaxaqueños, que es vamos a resistir, pero no podemos resistir desde el dolor y desde la tragedia únicamente, porque eso nos va a hundir. Necesitamos luz, necesitamos sonido, necesitamos risa para que eso libere el cuerpo, no libere el alma. Entonces, por eso es que también decidimos que esta obra tenga ese elemento. Que creo que, perdón. Sí, Yoli. Sí, que creo que eso es lo interesante. A mí, antes de seguir, me gustaría poner un poco como en contexto, ¿no? También al público que nos escuchará ahora en vivo o en algún otro momento, ¿no? En esta puesta en escena, que lo que describe es el funeral de una mujer después de un feminicidio, y este proceso que es tan peculiar, además, desde la parte oaxaqueña, pero que habla mucho de México, ¿no? De cómo concebimos, en este programa que hablamos de salud mental, de cómo concebimos el dolor, qué lugar le ponemos a la muerte, ¿no? Donde la festejamos. Me parece que somos de los pocos países que realmente, no sé si nos burlamos, porque a veces eso se dice. Creo que más bien sí es un festejo, una creencia de que también van a un mejor lugar. Que como tú ahorita lo dijiste de una manera muy interesante, o sea, ¿cómo vas a enfrentar el dolor? Y desde el punto de vista ahorita que tú mencionas como oaxaqueño, pues es desde la fiesta, ¿no? Desde cantarle a esa persona, despedirla desde la alegría, desde todo lo lindo que hubo aquí. Y creo que la puesta en escena, además de que a mí me parece que justo al ser un performance y todo esto, explora como todos los sentidos, ¿no? O sea, es que la hueles, la tocas, la ves, tiene todo para que puedas empatizar de alguna forma, que es algo de lo que también hablamos mucho en este programa, porque creo que sí hay un momento en que puedes acercarte un poquito al dolor, y creo que eso nos está ayudando, sí, como dices, no sé si concientizar, pero sí saber que es una realidad que tenemos que visibilizar más, al menos para que pueda detenerse, ¿no? Porque esto es terrible ya. Sí. O sea, de entrada, que tenga suficiente impacto en el afuera, ¿no? Que haya suficientes voces como para lo que decías, ¿no? Que la parte jurídica, o sea, que se empiece a incluir y que se empiece a tomar en cuenta, y no sea nada más una queja o un sufrir de quien lo sufre, ¿no? Porque al final lo sufrimos todos. Sí, porque justo en esto que mencionan ustedes de la salud mental, ¿no? O sea, mucho de lo que pensamos nosotros también era cómo ante escenarios de catástrofe, de violencia, ¿no? De ese dolor tremendo, porque además esta marcha del 3 de mayo en la UNAM, o sea, era una marcha impresionante, y de verdad las mujeres que estábamos ahí, yo veía muchas que iban, ¿no? Como gritando las consignas y diciendo, a mí lo que me ocurría es que yo no podía ni abrir la boca. O sea, y todavía lo recuerdo, y a muchos años no siento como, no podía ni abrirla, me parecía una cosa terrible, ¿no? Y
yo trabajo con adolescentes, con chicas que además en estos últimos tiempos los tendederos, las denuncias, Claro. ¿no? Comenzaban a salir y entonces yo decía, ¿cómo hacemos para contener este lugar de rabia y dolor y que no nos mande a la lona, ¿no? Y que no sea una cosa como de un lugar sin fondo, sino de pronto cómo encontrar una mano que te agarre y te diga, hermana, o sea, yo sé que esto duele, hermano, yo sé que esto duele, pero mira, hay formas, ¿no? O sea, hay formas. Y entonces a partir de ahí es que también pensamos en que llevar esta pieza con el canto, ¿no? Con la luz, con la música, es decir, sí vamos a hablar de una cosa muy terrible, pero no la vamos a representar en lo terrible porque entonces no hay salida, ¿no? Entonces se pone tremendo. Y claro que el diálogo fue muchísimo al principio con la gente, con los adolescentes, ¿no? Porque además al principio esta obra se presentó con un coro como de 20 chicos y chicas que nosotros, la mayoría somos docentes, que decíamos, miren chicos, nuestra investigación viene de aquí a acá, acá están los textos, acá están estas cosas, o sea, ¿ustedes qué piensan, no? Nosotros estamos trabajando desde el cuerpo, quieren unirse, Alejandro, que es danzoterapeuta, ponía varias... pues eso, sesiones, sesiones en donde no solo íbamos a crear coreografía artística, sino íbamos a dialogar con los cuerpos de, ¿tú cómo estás viviendo esto? ¿No? ¿Qué te duele? Y bueno, salieron ahí 20,000 cosas, ¿no? De hecho, mucha gente nos volvimos grandes amigos a partir del proyecto. Claro. Pero tú dices que hace tiempo que está, o sea, ustedes empezaron en 2017 y ahora lleva hace un año que estuvieron escribiendo esta como última versión, digamos. Se ha ido modificando con los años. Sí, sí, totalmente. O sea, lo que ustedes vieron es la primera vez que ocurre. O sea, es la primera vez porque, o sea, la obra ha mutado desde así, o sea, sí, ha mutado mucho. Sí tiene elementos en común, es decir, la máscara de carne, el acordeón en el piso, o sea, ciertos elementos se han reconfigurado, pero no sé, por ejemplo, si nos dijeran, se va a presentar en este espacio, haríamos una cosa así, ¿no? Como nueva. El texto, por supuesto que han ido testimonios que se han ido cambiando, cosas que se han acomodado, otras cosas que se han ido ficcionando, ¿no? O sea, que decimos, bueno, ¿cómo trabajamos con este texto que es un testimonio, pero que la persona que nos compartió prefiere que intervengamos el texto y que no sea, ni que tampoco se diga su nombre, o sea, como esas cosas sí se han ido cambiando. Hemos ido aprendiendo muchísimo, o sea, también es importante decir que cuando comenzamos a hacer este proyecto hubieron muchas cosas que se nos salieron de las manos, ¿no? Que no sabíamos, que dijimos, hagamos esto y fue como chin, ya la regamos, ya dijimos algo que no debíamos, ¿no? O sea, fue un aprendizaje. Hubo un punto en el que yo de verdad me sentía terriblemente mal, ¿no? O sea, era como Dios, porque, o sea, como de pronto también había, pues sí, colectividades que nos cuestionaban un montón, ¿no? Y era, ¿y ustedes por qué, no? Como desde dónde, y era como, órale, también esto está de este lado, no hay que decirlo, que también de pronto en las luchas, ¿no? En estos activismos de pronto hay pues eso, ¿no? Gente que dice, bueno, tú, ¿dónde están tus credenciales para hablar de esto? Y uno dice, güey, o sea, necesitaría yo tener una credencial para hablar de esas cosas que uno va aprendiendo que bueno, se vuelven aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Claro, y que justo lo que dices, ¿no? No te das cuenta de que existen una vez que, hasta que el de afuera te empieza a cuestionar, ¿no? Y es como, oye, pero, ¿no? Y ese, no, a lo mejor lo debí de haber manejado de otra forma, ¿no? O sea, no fue suficientemente respetuoso, fue como, ¿no? Y claro, pero pues no hay otra forma más que hacerlo y que la gente como desde el respeto puede ser, ¿no? Desde levantar la mano como para decir, oye, no, esto me parece que tal vez podría ser mejor de esta otra forma. Entonces sí, pero por otro lado también es justo cada quien cómo interpreta estas situaciones. ¿No? Sí, totalmente. Yoli, ¿algo? Ahora, yo quisiera preguntarle para también poder escuchar a Zoe, ¿no? ¿Cómo este proceso, porque yo por lo que escucho es un proceso muy terapéutico? Sí. De alguna forma nosotros en este espacio siempre invitamos a la gente a sanar de distintas formas. El arte es una, maravillosa, creo yo. Pero por lo que escucho, pues ustedes en cada sesión, en cada puesta, cada vez que se presentan, es como
abrir esa herida, irle sanando detallitos. ¿Y cómo es esto, Zoe, para ti? O sea, al estar en la producción, que me imagino que eres parte también del colectivo, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, a ver, vamos por partes. Por partes. Es amplio, sí. A mí lo que me gusta de la producción es como dejarles todo listo para que esto suceda. Que creo que es una cosa muy compartida, ¿no? Nos distribuimos las tareas previo a las funciones. Darling se encarga de cosas muy particulares, como de lo más delicado, creo, de las flores, de preparar. Hay una, ponemos en contexto a la gente, una cosida de flores en las manos de Darling, ¿no? Que después lo podemos ver por medio de la multimedia de Yoatzin en una pantalla maximizada. Alejandro se encarga de que estén los huesos, el vestuario de Darling que utiliza a mitad de la función, se encarga como de acompañarla todo el tiempo y eso también es parte de la producción. Claro. A mí me toca un poco encargarme de que todo esté listo y preparado y que todo esté en su lugar y que a nadie le falte nada y de que todo el mundo se sienta lo más cómodo posible y de que todo esté a tiempo. Y creo que también eso es... yo llegué al colectivo un poco queriendo ayudar a Darling y después me encontré justamente pues con Yoatzin, con Leti, con Yunani, con Alejandro, que han sido grandes compañeros y grandes amigos. Y creo que eso es lo terapéutico, ¿no? Saber que un día a la semana, durante un par de horas, hay un espacio en donde convivimos y nos la pasamos bien, pese a lo difícil de lo que estamos hablando, ¿no? Esta forma muy particular que tenemos en conjunto de hacer memoria, de llevar esta fiesta al escenario y de eso, de convivir y pasárnosla bien. Sí. Porque parece que no, al final parece que la magia sucede nada más por los actores, ¿no? A los que podemos ver y a los que están ahí. Y en realidad es justo lo que dices, ¿no? O sea, para que esto suceda es un grupo de gente que está metiendo las manos y el corazón, ¿no? Porque además tú participas también en, ¿no? En, oye, vamos a meterle esto y vamos a, ¿no? En el texto, o sea, al final la producción es parte muy importante de que todo salga bien, ¿no? O sea, si se retrasa algo, si no está, o sea, no hay como los chicos que están de arriba del escenario, ¿no? Por decirlo, puedan llevarlo a cabo. Entonces, yo me imagino que desde otro lugar como de, o sea, si bien tú no estás ahí, ¿no? Físicamente como representando estos personajes y conectando con la gente, pero pues eres el soporte. Sí, en realidad yo siempre he buscado como que se faciliten las cosas para que esto suceda, ¿no? Es una pieza que desde la primera vez que la vi, a mí me tocó verla en el CCMX sin conocer a Darling, sin conocer al colectivo, sin conocer absolutamente nada de nadie. Y después pasaron muchos años y Darling y yo nos encontramos en cualquier otra actividad de teatro, en un festival, el Drama Fest. Y después coincidimos y tenían ahí como la oportunidad de ir al Festival de la Joven Dramaturgia, en el cual yo trabajé muchos años. Y cuando la vuelvo a ver, era otra obra completamente distinta. Okay. Y yo ya estaba enganchada con lo que era la obra, con lo que hacía el colectivo, con lo que hacía Darling, con quién eran cada uno de ellos, ¿no? Porque además hay que decirlo, son personalidades completamente distintas y no tienen nada que ver una con la otra y genuinamente están juntos o estamos juntos desde pues, la apreciación del talento y de la otra persona, ¿no? Que nos impacta mucho quiénes son nosotros y el inmenso talento que desborda cada uno en lo que hace. Y justo a mí, yo decía, es que ¿cómo le hago para que esto se mueva más? Oye, Darling, ¿no te interesa que metamos carpeta aquí y otra allá? ¿Y cómo le hacemos, no? Y afortunadamente hemos tenido una buena comunicación en ese sentido y nos movemos mucho y ahora, bueno, ya ellos decidieron que quieren cerrar el proyecto para abrir oportunidad a que ellos hagan otras cosas, incluso como colectivo, ¿no? Claro, que también es importante, ¿no? Si no... Digo, igual y luego regresan. Sí, puede ser. Es que justo ahorita que mencionan esta cosa de la producción es bien interesante porque las cosas que ustedes ven o que el público verá en la obra son de entrada, no sé, el mezcal, por ejemplo. Tenemos a nuestras marchantas que nos venden el mezcal durante el paso de los años, o sea, la carne que se usa, las flores, es decir, nos fuimos vinculando también con los mercados locales de por Pantitlán, que es por donde yo vivo, y la gente ya sabe que esos días que nos ven por ahí, a mi mamá y a mí, o a Zoe y a mí comprando cosas, saben que es para la obra. Entonces, por ejemplo, ya hay un señor que me dice,
dice, claro, ¿quieres la carne para tu máscara, verdad? Y ya comenzamos, ¿y cómo les ha ido, señorita? No sé qué, ¿no? De hecho, hay gente del mercado que ya ha ido, ¿no? O las flores, le digo, es que necesito 2 gerberas blancas de este tamaño muy particular. No, sí, señorita, ya su mamá vino y me dijo que las va a ocupar y ya se las trajimos, no sé qué. Como que esa comunidad también que se generó, ¿no? Claro. O sea, que voy con la gente y les he platicado, ¿no? Como bajita la mano, le digo, sí, fíjese que hago una obra sobre un funeral, es oaxaqueño, venga, hay mezcalito, o sea, como que invitando desde ese lugar, ¿no? Y la gente ha ido, ¿no? Específicamente cuando hemos hecho la pieza, pues eso, en las periferias, en espacios en donde no son teatros y que la idea ha sido como mostrar, compartir el acontecimiento y bueno, se vuelve también una cosa así tremenda porque la gente no se imagina ni se espera lo que va a pasar, ¿no? Claro. Oye, Darling, y yo tengo ahí también 2 preguntas para ti. O sea, igual tú, ¿cómo has sanado, insisto, desde el arte, este dolor o esto que te ha sucedido? ¿Cómo lo has ido transformando? Porque es impresionante lo que tú dejas ahí, ¿no? O sea, yo te veo y me parece agotador, me hace sentir realmente lo que está sucediendo ahí. ¿Cómo ha sido para ti este proceso como sanador? Esa es una. Y la otra que ahorita, no sé si lo dijeron, pero ¿ustedes han presentado esta puesta en escena en Oaxaca? No hemos ido a Oaxaca, es muy curioso, pero como que voy a ir contestando, pero justo es curioso porque, por ejemplo, o sea, también eso es importante decirlo, ¿no? De pronto en los circuitos, o sea, de las convocatorias o de las cosas, te piden que sean obras de teatro en el sentido de que te cuenten el cuentito, ¿no? La historia de inicio, principio y fin. Y Broken es otra como cosa. Es tan rara, o sea, como también es un performance, pero hay mucho de teatro, pero también hay, o sea, como es otra cosa, pues luego nunca cabemos en ningún lado, o sea, es real, ¿no? O sea, como que la gente dice, a ver, ¿cómo? O sea, es un performance, pero hay texto, pero es una actriz, pero ¿cómo? Pero hay un músico, pero además hay un bailarín, pero ¿cómo? Pero es un colectivo que además, porque siempre, o sea, es decir, yo dirijo la pieza en el sentido de jalar los hilos, pero la creación es colectiva, o sea, no soy yo así con mi mente magistral, no, o sea, es un grupo de artistas que en realidad yo siento que ellos están conmigo en la escena, ¿no? O sea, y de verdad ellos están, o sea, vamos ahí, al mismo tiempo, ¿no? Entonces nunca nos hemos presentado en Oaxaca también, porque lo que ha ocurrido es que, pues eso, mover, digamos, la obra así como como mencionaba hace rato, ¿no? O sea, nosotros no tenemos dineros ni presupuestos para hacerlo. Entonces, un poco que ha ocurrido que en los lugares en donde nos logran invitar y logramos como por lo menos generar un presupuesto para pagar los transportes de ustedes, cuando menos, y de las cosas. Lo hacemos. De lo contrario, a mí me parece completamente difícil y se me sería irresponsable, ¿no? Decirle a mi colectivo, vámonos, porque ya lo hemos hecho, nos fuimos a Yucatán, nos fuimos a otros lugares en donde hubieron espacios y vámonos con nuestro dinero. Y claro que lo hemos hecho, pero me parece pues irresponsable, ¿no? Como decirles, pues es que, ¿qué creen? No, sin 0 pesos y todo el mundo con trabajos, o sea, es difícil, ¿no? Entonces no hemos ido a Oaxaca, y la cosa de cómo lo voy sanando yo, pues yo no sé si se sana por completo. De hecho, sí, de hecho cerrar también tiene que ver con que yo entro en un periodo pues sí, no sé, no es ansiedad, pero sí en un periodo como de recordar cosas que es difícil durante todo el tiempo de la temporada, pero que al mismo tiempo como que ese dolor me impulsa a hacer otras cosas, ¿no? Como que en este periodo estoy muy activa buscando gente, escribiendo cosas, como que se abre un lugar brillante en el sentido de seguir moviendo el tema, ¿no? Como de ir sembrando. Pero sí tengo que decir que anímicamente, o sea, las formas que he encontrado es después de la función, como darme un día de reposo, ¿no? Como de dejar que salga porque sí duele mucho, o sea, como que estos temas... Y desde la actuación, ¿no? Desde lo performático, creo que uno decide ponerse en ese lugar, pero también voy encontrando, ¿no? O sea, por ejemplo, al otro día trato de hacer un poco de yoga, trato de hablar mucho con mi madre, ¿no? O sea, como con las mujeres cercanas a mi vida, específicamente con las mujeres, como de darme cariño y decir, bueno, ya ofreciste este ritual, ahora ofrécetelo a ti misma, ¿no? Porque si tú no estás completa, es imposible que puedas decir una sola palabra, ¿no? Así un poco ocurre. Y entonces es por eso también que las temporadas son relativamente cortas. Sí, o sea, creo que es la temporada más larga que hemos tenido, o sea, 4 funciones es lo más largo, ¿no? O sea, generalmente ha sido una, y no como más en cosas de festivales o como
como en eventos casi especiales, ¿no? Que alguien nos invita, y ha sido muy curioso porque es una, o sea, yo sí creo que es una pieza bella, ¿no? O sea, que sí es una cosa muy, muy, muy bonita, pero también de pronto como que siento que hay mucha gente que ha dicho como, wow, o sea, sí está muy padre, pero qué intenso, qué fuerte es esta cosa, ¿no? Entonces, pues, es su naturaleza, la apreciamos como es. Sí, claro. Creo que un poco es lo que es, ¿no? Sí. Yo creo que a todos en este país nos parece, como acabas de decir, nos parece fuerte, a veces no podemos creerlo, pero es importante que lo veamos. Sí, lo es. Sí, lo es. Creo Que que no dejemos de nombrarlo porque nos asuste, porque esto sigue pasando. Y creo que en la medida en que sigamos diciendo esto no está bien y las siguientes generaciones entiendan que no podemos seguirlos relacionando de esta forma, que no puedes desaparecer a tu pareja porque algo no te gustó, Sí. creo que ahí vamos a empezar a cambiar todo. Si no lo hablamos y no nos da miedo y no nos enfrentamos a esto, no lo vamos a cambiar y por el contrario va a seguir creciendo. Sí. Mencionaste una cosa así fundamental sobre este proceso, por ejemplo, ¿no? Nos cuestionábamos mucho cómo la violencia contra las mujeres, específicamente en las parejas, va creciendo hasta llegar a estos casos, ¿no? Porque la mayoría de muchos de los feminicidios ocurren por las parejas de las víctimas, ¿no? Sí. O sea, son los novios, los esposos, quienes terminan matándolas, y que comienza con un grito, y después un empujón, y después ya un golpe, y después más y más, o sea, y lo que ocurre con el miedo es que de pronto se vuelve paralizante, o sea, el miedo te vuelve ciego, te vuelve mudo, te vuelve manco. Entonces eso justo, ¿no? O sea, también es una cosa como de ir pensando en qué lugar estamos como mujeres en las relaciones que vamos construyendo con nuestras parejas, ¿no? Seamos heterosexuales o no, es decir, pensarlo como en un lugar de donde esa violencia que se ve hacia el afuera y de la que se habla ocurre en mi núcleo interno, ¿no? O sea, también ahí hay un punto de atención muy importante que tejió la obra, ¿no? Sí, totalmente, porque al final volvemos un poco al tema, ¿no? Esto es el último, el extremo, ¿no? El extremo del continuo. Es lo que vemos en la obra, es eso, ¿no? Ya no hubo nada que hacer, ¿no? Esto es, pero lo cierto es que, claro, ¿no? O sea, yo no sé las estadísticas, la verdad, no conozco ni conozco cómo es como si lo tienen estudiado o no lo tienen estudiado, pero estoy casi segura que no es la primera vez, ¿no? La que cuando la pareja mata a su pareja, ¿no? O sea, no es en el primer enojo, o sea, en que termina en eso, ¿no? Entonces, claro, es desde mi vida, desde mi historia, desde mi yo presente, en dónde estoy en ese continuo, ¿no? O sea, estoy libre de violencia o vivo cierta violencia y lo que pasa es que la he normalizado. Claro, sí. Ese es un gran problema. Y entonces que se también normaliza. esa es la parte en cómo vamos educando, ¿no? Creo que si no hablamos de esto, entonces los estilos de crianza se van repitiendo. Y entonces creo que en la medida, como sea, en que podamos hablar de esto también, nosotras como mujeres, pues podemos ir cambiando la historia, ¿no? De alguna forma sí es una protesta este tipo de obras, bueno, yo siento, ¿no? Y me parece que está bien. Yo la verdad es que, y lo hemos platicado aquí, Adriana, yo no puedo entender a la gente que dice, no, yo ya no veo noticias porque todo es súper negativo y entonces digo, claro, no, pues cerremos los ojos y, Exacto. ¿no? Y los oídos y todo y no nos enteremos de lo que está pasando, ¿no? Vivamos en una burbuja que Exacto, no existe. vive en una burbuja, porque no, nos concierne a todos, ¿no? Esto lo deberíamos de visualizar todos. Sí. Exacto. Sí, justo hace rato que preguntaban del colectivo, o sea, nosotros hicimos, o sea, la obra, lo que ustedes ven, lo que van a ver es como, digamos, la punta del iceberg, porque lo que hicimos muchos talleres, o sea, Alejandro trabajó sobre masculinidades y juntó un grupo de hombres y mujeres, ¿no? En donde decíamos, miren, esto es broken. Comenzábamos así, haciendo la obra, presentando el performance con comunidades y les decíamos, bueno, ya la vimos, ahora vamos a despedazarla en el sentido de, miren, wow. O sea, ¿dónde te estás colocando tú como hombre, no?
¿no? ¿Qué de esto ¿Qué te atañe? significa? Claro. ¿Qué te significa? Yoatzin también desde la multimedia hablando sobre la imagen. ¿Qué imágenes tenemos en las revistas, en los periódicos, en la televisión? ¿No? Luego yo desde el cuerpo y la actoralidad, ¿no? O sea, ¿cómo vas creando cuerpos empoderados? Sin aprovecharse la palabra empoderado, sino este cuerpo que es capaz de generar también mecanismos mentales y psíquicos y físicos de decir, esto no se puede, decir no. Entonces, digamos que sí nos interesaba muchísimo que no se quedara solo en la creación de un espectáculo, sino que hubiera un espacio de reflexión real con la comunidad, y sucedió, ¿no? O sea, de pronto teníamos varios talleres sucediendo al mismo tiempo, que además todos fueron gratuitos, y eso fue muy maravilloso porque hicimos muchos amigos, ¿no? O sea, y menciono lo de los amigos, no como esta cosa de, estamos felices siendo amigos. No, sino, o sea, amigos que ahora comprometidos. Exacto, que formamos células y desde nuestros lugares de trabajo hablamos de esto, ¿no? Hay un grupo de mujeres de la tercera edad con las que así son maravillosas, y que ellas en Pantitlán generaron un círculo de amigas en donde hablan de esto, ¿no? O sea, decían, pues a mí mi marido me pegaba y esa era la norma y yo no decía nada, y yo ahora veo a mi hija que su marido le pega y le digo, no. Y me acuerdo que mucho decía, pues ya fuiste a ver la obra, te va a matar, si te dejas te va a matar, o sea, de verdad, cosas así, ¿no? Unas reflexiones mega profundas. Muy profundas, sí. Sí. Wow. Y yo quería preguntar, porque acá tengo unas como notas. Bueno, una cosa que me parece muy interesante es que el colectivo está formado de hombres y mujeres, ¿no? Como que al principio que dijeron colectivo y empezaron a hablar, yo dije, bueno, pues seguramente serán puras mujeres. Pero qué interesante que tengan también la visión, ¿no? De las masculinidades, y desde a mí cómo me enseñaron, o yo qué he repetido, o yo cómo me vinculo con la parte, ¿no? femenina, o con mi parte femenina, ¿no? Que muchas veces es también eso, es la niego y no existe, y entonces es ahí donde hay como, no sé, tanto rechazo, ¿no? Entonces me parece súper interesante que hayan logrado como mezclar ambas visiones en este proyecto, que creo que le da muchísimo valor. Sí, era importantísimo tener esa otra visión, o sea, la visión de Ale, la visión de Yunani y otros compañeros que han estado como aportando a nivel idea, ¿no? O sea, como de reflexión, porque también creíamos que, o sea, de verdad creemos que yo soy feminista, ¿no? O sea, y me asumo así, pero me parece muy importante que es esta lucha para la liberación de la mujer. Hay una frase muy hermosa que ahorita no recuerdo la autora, pero dice, el día en que las personas entendamos que las luchas de mujeres nos liberan a todos. Claro. A todas, ¿no? Entonces entenderemos que esta no es una cosa de solo nosotras porque somos mujeres, ¿no? Es decir, desde nosotras tenemos una forma de pensamiento, de movimiento, de acción que es muy particular, pero si yo no volteo a ver a la otra parte que me constituye, pues entonces va a haber un punto de vista que me va a estar faltando, claro. Y al momento del armado de rompecabezas voy a estar vacía de ese lugar. Y tampoco se trata de aislar, sí. o al menos no desde nuestro colectivo, ¿no? Nunca ha sido la intención. Como ustedes no pueden hablar porque son hombres y siempre han tenido el privilegio. Sí, lo sabemos. Ustedes siempre han tenido el privilegio, pero es importantísimo que lo dialoguemos y que lo tengamos muy claro de ambas partes, porque si no va a ser una pelea constante sin fin. Exacto. Y ahora, la otra pregunta que tenía tiene que ver con el título, ¿no? Que es Broken o Necropoder, que con la segunda parte. ¿Por qué Broken? ¿Por qué Necropoder? ¿Por qué van juntas? Creo que así Zoe ahorita nos puede decir una cosa sobre el necropoder y yo voy a decir solo por qué se llama así, quizá ella nos ahonde un poquito más, pero está muy loco con este título. O sea, lo decidí cuando comencé a organizar el proyecto, porque sucede esto del feminicidio y de mi estudio como yo solita, digamos, buscando materiales para investigar, pero después encontré un seminario que daban en el Museo Amor y Tolerancia sobre necropoder. Okay. Y entonces así dije, pues voy a ver de qué se trata esto, y cuando entré a las clases me voló la cabeza y dije, es que este marco teórico que me están compartiendo me suena que es absolutamente todo lo que yo observo que está pasando en el campo del feminicidio, ¿no? Okay. O sea, y en el campo del país. Entonces comencé
comencé a dialogar con los profes y les decía, miren, profe, yo la verdad es que estoy haciendo esto y yo siento que esto que usted dice que es el necropoder tiene que ver con esto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, Darlene. Es decir, no, o sea, el necropoder es este poder que organiza la muerte, ¿no? Que se decide quién puede vivir y quién debe morir. Y digo debe porque es un poder, pues eso, estatal que nos va empujando hacia la muerte, como en los campos de exterminio, ¿no? Es decir, se administra la muerte y a partir de esa economía, de ese imaginario de no salgas, te van a matar, mira este cuerpo destazado, es una forma de control, ¿no? Entonces, digamos que yo decía, claro, estos mensajes de estas chicas dejadas así son mensajes que en el inconsciente colectivo nos controlan, ¿no? Entonces, ¿por qué las familias escuchamos que dicen, no, hija, no salgas en la noche porque te vaya a pasar algo, o no te vistas así? O sea, es decir, el control ya está tan metido en nuestros cuerpos, en nuestra forma de pensamiento, que ya está actuando como el poder es decir, ya se apropió y ya está actuando como desea que ocurra, ¿no? Es decir, ya nos está controlando, ya, o sea, la muerte, la economía de la muerte, porque además estas muertes convienen a nivel económico, aunque parezca que no, o sea, convienen porque generan campos, otra vez insisto, de imaginarios perversos en donde se controla desde diversos frentes, ¿no? O sea, la publicidad, o sea, como muchas, por ejemplo, empresas y marcas se han aprovechado de estas muertes y de estos cuerpos para decir, aquí tengo un campo de acción en donde te puedo vender algo, en donde te puedo seguridad para tu casa, así blíndate que nadie pase, ¿no? Pero bueno, eso como a grandes rasgos, pero Zoe tiene así como una cosa de cantar. Porque Zoe dijo, entonces me parece que es importante. Es que necropoder es un término que acuña un filósofo camerunés llamado Achille Mbembe, que se ha preocupado muchísimo por la representación desde la poscolonialidad. ¿Qué significa esto? Que empieza a ver cómo las personas que van y colonizan ciertos lugares y quieren imponer una forma de vida, una forma de verse, una forma de tal. Entonces, él en su amplio estudio deviene en esto que comentaba Darlene hace un momento, ¿no? Que también los que colonizan o las personas que ostentan el poder empiezan a decidir quién tiene derecho a vivir y quién debe morir. Porque para las sociedades que están construyendo no son funcionales. Entonces, por eso digo, el necropoder es justo las decisiones de quienes tienen los medios para decidir quiénes somos valiosos y quiénes no para una sociedad a la que pertenecemos finalmente todos y de la que no podemos olvidar que somos una mezcla finalmente, ¿no? Sí. Entonces, eso es por lo que a mí siempre el término necropoder o la necropolítica me simbra mucho. Si yo le soy sincera, la verdad es, creo que de las primeras veces que, o sea, no sé si la segunda vez, la primera como que lo dije, no sé a qué se refiere, a lo mejor se lo inventó alguien y ya está. Y ahora que lo vi en esta obra dije, ¿y el necropoder? Pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera es justo, ¿no? Es un medio de control, pero qué perverso, ¿no? Que sea la manera de controlar en la medida en que infundo, ¿no? Entre comillas, infundo miedo en el otro para que entonces no se salga de la raya, ¿no? O sea, es como, ¿qué? Llevas miedo miedo por medio de la muerte. Sí, es el miedo, La pequeña cosa. Sí. O sea, yo creo que, ¿no? Si algo nos da miedo, ¿no? A muchos, y después habrá gente que lo trabaje y lo lleve bastante bien, pues es la muerte. es el miedo a la muerte. Y es justamente lo que nosotras hablábamos después de ver la obra, ¿no? O sea, en una reflexión de pensar hasta que a veces ni siquiera podemos vestirnos como quisiéramos. Sí, también. Y de que es una forma de que tenemos que comportarnos, porque justamente platicamos Adrián y yo que decíamos, a veces tenemos que pensar a dónde vamos para saber qué nos vamos a poner, ¿no? Y es una forma de controlarnos, de que no puedes ya salir a cierta hora porque te sientes completamente insegura. Entonces, pues sí, ahí es, no, yo tampoco lo había escuchado así, tal cual como necropoder, y como dice, suena muy perverso, pero pues creo que hablarlo es lo que hace, que digamos, ay, güey, ¿no? Sí, este poder, además, en el control
del cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, porque se bifurca, ¿no? Luego nos han dicho como el narcopoder y decimos, es que sí, también tiene que ver, ¿no? O sea, también tiene que ver con esta constitución del narcotráfico que está muy ligada, o sea, está muy, muy ligada también a los crímenes contra las mujeres y demás. Pero lo importante que había que hacer notar acá es que justo es esta economía del control de los cuerpos de las mujeres, porque por supuesto somos una sociedad ultra misógina y ultra patriarcal, ¿no? Sí. Y esto, o sea, es importante así poner el dedo ahí, porque mientras no reconozcamos que somos una sociedad así, va a ser muy difícil que la mirada hacia las mujeres sea distinta, ¿no? Entonces, claro que si yo tengo una población que le dice a las mujeres, tú calladita te ves más bonita y en tu casa estás más segurita, pues claro que te controlo, o sea, por supuesto que puedo, entonces comienzo a venderte todo para que tú estés en tu casa perfectamente, claro. Las clases sociales que pueden quedarse en sus casas. Claro, por supuesto. Porque además es importante decir que la mayoría o gran número de casos de feminicidios ocurren en poblaciones súper vulnerables, ¿no? O sea, chicas que viven en las periferias, que viven en Ecatepec, o sea, es decir, en Ciudad Neza, o sea, es fuerte, pues, ¿no? Sí, que tienen que moverse de sus lugares, ¿no? Que no tienen el privilegio de estar en una zona ¿no? medianamente resguardadas y vigiladas, sino que tienen que moverse porque es lo que hay. Sí. ¿No? Entonces, tú ibas a decir algo, Zoe, te interrumpimos. Sí, que quizá todo eran signos, ¿no? Que también sobre lo que mencionaban hace un momento, tiene que ver con cómo se manejan los hospitales, las escuelas, sí, mucho tiene que ver con eso. Es decir, ¿quién tiene dinero para pagar un hospital privado? ¿Quién tiene que ir al servicio público? ¿Y en qué condiciones está el servicio público? ¿Quién tiene dinero para pagar un abogado y llevar un caso tan tremendo como un feminicidio? ¿Y quién decide dejarlo ahí porque es incosteable, ¿no? Claro. O sea, hasta para exigir justicia hay que, no, o sea, es fuertísimo, pues, ¿no? Por eso es que decidimos usar este término, porque también nos interesaba eso, ¿no? Que la gente diga, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Y pregunten y se enteren. Claro. Qué bien. ¿Algo más que tengas por allá? Pues nos queda poco tiempo, estoy viendo que nos queda poco tiempo, creo que sería interesante, nos pueden contestar las dos o alguna de ustedes. Nosotros normalmente finalizamos el programa preguntándoles a nuestras invitadas si tienen algún consejo de salud mental que les hayan dado o que ustedes quieran dar para la gente que nos escucha. Puede ser acerca de lo que hemos estado hablando pues durante este programa o de lo que ustedes quieran. No sé si nos quieran compartir algo. Pues nada, que hay que nombrar las cosas para empezar a desmenuzarlas y entonces entender un poco qué es lo que nos está pasando y incluso lo más simple, ¿no? Esto de me siento triste o tengo ansiedad, hay que decirlo y hay que buscar a las personas que nos puedan apoyar y que nos puedan escuchar, porque creo que esa es una primera forma de salvarnos de cosas mucho más terribles como podría ser un feminicidio, ¿no? Esto de, oye, no me la estoy pasando bien con mi pareja por tal o tal, y que alguien que te escuche 1,000,000 de veces o una vez, creo que hace todo el cambio. Tienes razón. Y yo pensaría que también acercarnos a, o sea, a hablarlo, por supuesto, y acercarnos a procesos artísticos, ¿no? O sea, no sé, como colectivo que nos movemos desde ahí, creo que el arte es una gran forma de no sé si sanar, pero sí de socializar los dolores, las tristezas, ¿no? En general, el arte, la pintura, la danza, el cine, ¿no? O sea, como acercarse a esos espacios. Desde un lugar seguro. Exacto, desde un lugar seguro, porque crean vínculos, como decían hace rato, crea empatía, crea una forma de comunicación que no necesariamente es la que estamos acostumbradas, ¿no? De hablar, sino a veces podemos en círculos comenzar a movernos, ¿no? Y a partir del movimiento descubrir que hay cosas que no puedo nombrar, pero que sí me las puedo mover y que desde ahí algo se activa en el cuerpo, ¿no? Entonces eso, acercarnos a los procesos artísticos también. Claro. Y bueno, antes de irnos, les recuerdo, el colectivo es Punta Cometa. ¿Tienen redes sociales también donde los pueden seguir? Sí, en Instagram nos encuentran así como colectivo.cometa y a todos nos encuentran por nuestro nombre. Ok. Y también pueden, o sea, si hay alguna cosa particular con Darling, es Darling Lucas 7 y a mí me encuentran como Zoe Méndez Ortiz, entonces facilísimo. Ok, para que busquen, supongo que ahí están subiendo cuáles son sus próximos proyectos y demás, como para que se enteren, ¿ok? Sí.
Y cuéntenme, ¿cuándo acabará, cuándo son las funciones, qué hora, en dónde están? Cuéntanos un poquito. Los martes, estamos martes 5 y martes 12 de septiembre a las 8 de la noche en el foro ¿A Poco No? República de Cuba número 49 en el Centro Histórico. Ok. Y son nuestras 2 últimas funciones, entonces se acaba la temporada, así es que solo les queda este martes 5 y el próximo martes 12. Son poquitos lugares, son solo 40 personas, entonces escríbanos y dicen que escucharon en Caldero Radio esto, tienen un 2x1 en taquilla directamente. Si alguien que está escuchando por alguna razón no puede costear el boleto, escríbanos y les damos por supuesto que una cortesía, ¿no? O sea, nos interesa muchísimo cerrar esta pieza, vaya pudiendo como compartirla. ¿No? Entonces, pues eso, no, que no sea una imposibilidad la cosa del comprar el boleto, ¿no? Okay. ¿A qué hora están? Recuérdenme. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, perfecto. Entonces, acuérdense, Colectivo Punta Cometa, Foro ¿A Poco No? República de Cuba 49. Escríbanles para tener un 2x1. Apúrense porque es este martes y el próximo martes. Está muy cómodo el foro, está sobre la avenida, no tiene pierde, si van en coche hay un estacionamiento al ladito, 3 locales adelante, entonces tampoco hay bronca por eso. Si se van en Uber, hay creo que también una estación de Allende. Metro Allende y está unas bicis, ¿no? Están las bicis afuerita del foro. Están las ecobicis afueritita del foro, entonces anímense, vayan, la verdad, como siempre decimos, se puede experimentar desde otros lugares y el teatro siempre es una buena idea. Apoyemos al teatro mexicano. Sí. Que si lo hacemos habrá más propuestas interesantes. Sin duda. ¿No? ¿Algo más, Jolie, desde allá? Pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por hacer también, no sé si la palabra es gracias, pero por aventarse este tipo de proyectos, por hablar del dolor, por hablar de lo que nos desagrada, pero que también es parte del ser humano. Así que pues ahí está la invitación para que vayan a verlas y ojalá que puedan seguir haciendo este tipo de proyectos como mujeres y bueno, pues hombres también valientes que plantean estas situaciones que tenemos aquí en el país. Así que gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Gracias por estar acá, Zoe, Darling, que tengan mucho éxito en esta temporada. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy, lunes 4, nos vemos la próxima semana acá en Caldero Radio. Nuestro programa va a ser de disciplina positiva, estén pendientes, va a estar muy interesante. Y que tengan una linda semana. Buena semana, chao. Chao.